Capítulo 1. El diagnóstico. La consulta médica que cambió todo. El aire acondicionado del Hospital General de México zumbaba con un ruido constante que parecía amplificar cada palabra del doctor. Esperanza Morales, de 52 años, apretaba sus manos sudorosas sobre el bolso de cuero gastado mientras el oncólogo revisaba los resultados una vez más. Señora Morales, me temo que los estudios confirman nuestras sospechas. Es cáncer pancreático, en etapa avanzada. Las palabras flotaron en el aire como hojas secas. Esperanza sintió que el mundo se detenía. A través de la ventana, la Ciudad de México seguía su ritmo frenético, ajena a que su vida acababa de dar un vuelco completo. ¿Cuánto tiempo?, preguntó con voz apenas audible. 6 meses, tal vez un año si responde bien al tratamiento. Pero debo ser honesto con usted, las posibilidades son limitadas. Esperanza salió del hospital como sonámbula. El metro la llevó de regreso a su pequeño departamento en la colonia Roma Norte, donde vivía sola desde que su esposo murió hace 5 años. Al cruzar la puerta, sus ojos se posaron en la lista que había escrito años atrás y que guardaba en el cajón de su mesita de noche, cosas que quiero hacer algún día. La sacó con manos temblorosas. Ahí estaba todo: viajar a las pirámides de Teotihuacán, aprender a tocar guitarra, reconciliarse con su hermana Carmen después de 10 años de silencio, escribir cartas a sus hijos explicándoles cuánto los amaba, visitar la tumba de su madre en Guadalajara. Algún día ya llegó, murmuró, y por primera vez en horas, una sonrisa tímida apareció en su rostro. Al día siguiente, Esperanza hizo algo que nunca había hecho: pidió una licencia indefinida en la papelería donde trabajaba como contadora. Don Refugio, su jefe, la miró sorprendido. ¿Estás segura, Esperanza? Has trabajado aquí 15 años sin faltar un solo día. Precisamente por eso, respondió ella. Es hora de vivir para mí. Esa noche, llamó a su hijo mayor, Diego, quien vivía en Guadalajara con su esposa Ana y sus 2 hijos. Mamá, ¿estás bien? Nunca llamas tan tarde. Hijo, necesito contarte algo importante. Tengo cáncer. El silencio al otro lado de la línea fue ensordecedor. Después llegaron las preguntas, las lágrimas, las promesas de venir inmediatamente. Pero Esperanza tenía otros planes. No, Diego, no quiero que vengas aquí a verme enferma. Quiero que me acompañes a vivir. Voy a hacer un viaje, a cumplir todo lo que siempre pospuse. ¿Vienes conmigo? Diego dudó. Su trabajo, los niños, las responsabilidades, pero algo en la voz de su madre lo detuvo. Claro, mamá. Vamos juntos. Esperanza colgó y marcó el número de su hermana Carmen. Después de 10 años de orgullo y silencio, era hora de reconstruir puentes. El teléfono sonó 3 veces antes de que una voz familiar pero fría respondiera. ¿Esperanza? ¿Eres tú? Soy yo, Carmen. Necesitamos hablar. Capítulo 2. El reencuentro. Cuando el orgullo se desmorona ante la verdad. El café de la colonia Condesa estaba lleno de ruido y vida. Esperanza llegó 10 minutos antes de la hora acordada, nerviosa como una adolescente en su primera cita. Había elegido ese lugar porque era territorio neutral, un punto medio entre sus respectivos mundos. Carmen apareció exactamente a tiempo, tal como Esperanza recordaba. Siempre puntual, siempre perfecta. Su hermana menor había prosperado como arquitecta, y su elegante traje negro lo confirmaba. Pero cuando sus ojos se encontraron, Esperanza vio algo que no esperaba: vulnerabilidad. «Te ves bien», dijo Carmen, sentándose frente a ella. «Tú también», mintió Esperanza. En realidad, Carmen se veía cansada, con líneas de tensión alrededor de los ojos. Pidieron café y se quedaron en silencio incómodo. 10 años de resentimiento no se disolvían fácilmente. La pelea había comenzado por la herencia de su madre, pero se había convertido en algo más profundo: años de competencia, de palabras hirientes, de malentendidos. «Carmen, tengo cáncer», soltó Esperanza de golpe. Su hermana dejó caer la cucharita en el platillo con un ruido metálico. «¿Qué? Cáncer pancreático. 6 meses, quizás un año. Por eso te llamé. No quiero morir con esto entre nosotras». Carmen se cubrió la cara con las manos. Cuando las apartó, tenía lágrimas en los ojos. «Dios mío, Esperanza. Yo
Yo he estado esperando que me llamarás todos estos años. Pero mi orgullo. El mío también, admitió Esperanza. Siempre creí que debía ser tú quien diera el primer paso. Pensé que no te importaba nuestra relación. ¿Bromeas? Carmen rió entre lágrimas. Eres mi hermana mayor, mi ejemplo. Cuando era niña, quería ser como tú. Fuerte, independiente, valiente. Pero después de la muerte de mamá, me sentí tan culpable por haber estado ausente, por haber priorizado mi carrera. Y cuando peleamos por la casa, era como si estuviera defendiendo mi derecho a ser una buena hija, aunque llegara tarde. Esperanza extendió su mano a través de la mesa. Carmen la tomó inmediatamente. Fuimos dos tontas, dijo Esperanza. Mamá nos habría regañado por desperdiciar tanto tiempo. ¿Qué vas a hacer?, preguntó Carmen. ¿Tratamiento? Sí, pero no solo eso. Voy a cumplir todos mis sueños postergados. Tengo una lista. Esperanza sacó el papel arrugado de su bolso. ¿Quieres ayudarme? Carmen leyó la lista con atención. Sus ojos se detuvieron en varios puntos. Reconciliarse con Carmen. Aquí está. ¿Puedo tachar este? Solo si tú quieres. Carmen tomó la pluma y tachó la línea con una gran sonrisa. Ahora, veamos qué más podemos hacer. Aprender a tocar guitarra. ¿Sabes? Yo toco piano. Podría enseñarte armonía básica. ¿En serio? Claro. También veo aquí visitar la tumba de mamá en Guadalajara. Podríamos ir juntas. Hace tiempo que no voy. Esperanza sintió que su corazón se llenaba de una calidez que no había sentido en años. Tener a su hermana de vuelta era como recuperar una parte de sí misma que había perdido. Hay algo más, dijo Carmen, vacilante. Tengo que confesarte algo. Marcos y yo nos estamos divorciando. Ha sido difícil. Me he sentido tan sola. ¿Por qué no me dijiste? Porque no hablábamos. ¿Y por qué? Porque sabía que tú habías pasado por lo mismo cuando Eduardo murió, y pensé que me juzgarías por no poder mantener mi matrimonio cuando el tuyo había sido tan sólido. Esperanza apretó la mano de su hermana. Los matrimonios son complicados. El mío tuvo problemas también. Eduardo y yo casi nos divorciamos cuando Diego era adolescente, pero luchamos por salvarlo. Eso no significa que tú no hayas luchado también. Carmen sonrió por primera vez genuinamente. Gracias por decir eso. ¿Sabes qué? Creo que este viaje nos hará bien a las dos. Podemos redescubrir quiénes somos, como hermanas y como mujeres. Esperanza sacó su teléfono y marcó el número de Diego. Hijo, tengo una sorpresa. Tu tía Carmen viene con nosotros. La voz de Diego sonó confundida al otro lado de la línea. ¿Tía Carmen? Pero mamá, ustedes no se hablan. Ahora sí. Y tengo la sensación de que este viaje va a cambiar muchas cosas para todos nosotros. Capítulo 3. El primer sueño. Cuando las piedras antiguas susurran secretos. El autobús que los llevaba a Teotihuacán avanzaba por la carretera serpentina mientras el sol de la mañana pintaba los cerros mexicanos de dorado. Esperanza había insistido en tomar transporte público en lugar del coche de Carmen. Quiero sentir el viaje, había dicho. Quiero vivir cada momento. Diego y Ana habían traído a los niños, Sofía de 8 años y Mateo de 5. Era la primera vez que salían de Guadalajara, y sus ojos brillaban con la emoción de la aventura. Carmen viajaba en el asiento junto a Esperanza, señalando el paisaje y contando historias de cuando visitaba estos lugares en la universidad. ¿Sabías que Teotihuacán significa el lugar donde los hombres se convierten en dioses? Le dijo Carmen a Sofía. ¿En serio, tía Carmen? ¿Nosotros nos vamos a convertir en dioses?, preguntó la niña con los ojos muy abiertos. Tal vez, respondió Esperanza con una sonrisa. Al menos en dioses de nuestras propias vidas. Al llegar a la zona arqueológica, Esperanza se sintió abrumada por la majestuosidad del lugar. La pirámide del Sol se alzaba imponente contra el cielo azul, y la calzada de los muertos se extendía como un río de piedra hacia el horizonte. Había soñado con este momento durante años, pero nunca encontraba tiempo entre el trabajo y las responsabilidades. ¿Estás segura de que puedes subir, mamá?, preguntó Diego, preocupado. Hijo,
Si no puedo subir esta pirámide ahora, ¿cuándo podré hacerlo? El ascenso fue lento pero determinado. Cada escalón era una pequeña victoria contra el cáncer que crecía en su cuerpo. Carmen caminaba a su lado, lista para ayudarla si era necesario. Ana se quedó abajo con Mateo, mientras Diego y Sofía subían adelante. «Abuela, ¿por qué lloras?», preguntó Sofía cuando llegaron a la cima. Esperanza se tocó las mejillas, sorprendida de encontrarlas húmedas. «Lloro de felicidad, mi amor. Mira a este paisaje. ¿No es hermoso?». Desde la cima, el Valle de México se extendía infinito. Esperanza se sintió conectada con algo más grande que ella misma, con las generaciones de personas que habían caminado esos mismos senderos, que habían buscado respuestas en la inmensidad del cielo. «¿Sabes qué?», le dijo a Carmen. «Siempre pensé que era demasiado tarde para los sueños, que los sueños eran para los jóvenes. Y yo siempre pensé que tenía que tener todo resuelto antes de permitirme soñar», respondió Carmen. «Qué equivocadas estábamos». «Mamá, papá me dijo que estás enferma», dijo Sofía de repente. «¿Te vas a morir?». El grupo se quedó en silencio. Diego se acercó, preocupado por la pregunta directa de su hija. «Sofía, eso no se pregunta». «Está bien», interrumpió Esperanza. «Sí, mi amor. Estoy enferma. Pero ¿sabes qué? Todos nos vamos a morir algún día. La diferencia es que yo lo sé, y eso me da una ventaja». «¿Qué ventaja?». «Que puedo usar mi tiempo sabiamente. Puedo decirle a cada persona que amo cuánto la quiero. Puedo hacer las cosas que siempre quise hacer. Puedo ser valiente». Sofía reflexionó sobre esto. «¿Por eso estamos aquí?». «Exactamente. Estamos aquí porque la vida es hermosa, incluso cuando es difícil. Especialmente cuando es difícil». Cuando comenzaron el descenso, Esperanza sintió que algo había cambiado. No solo en ella, sino en todos. Diego caminaba más cerca, como si quisiera aprovechar cada momento. Carmen había sacado su cámara y documentaba todo, como si fuera una cronista de su nueva vida. Pero al llegar al pie de la pirámide, Ana los esperaba con una expresión preocupada. «Diego, tienes que llamar a tu oficina. Ha habido un problema con el proyecto de la maquiladora. Dice tu socio que necesitas regresar inmediatamente». Diego palideció. Su empresa constructora estaba en medio de su proyecto más importante. Si algo salía mal, podrían perder todo. «Mamá, ve», dijo Esperanza. «Tu familia te necesita». «No, no voy a dejarte ahora. Este viaje es importante. Hijo, escúchame. Tu responsabilidad es con tu familia, con tus hijos. Yo voy a estar bien. Carmen está conmigo, y vamos a seguir con el plan». Diego se debatía entre el deber y el deseo. Esperanza vio el conflicto en sus ojos y tomó una decisión. «Además, tengo que hacer algo que no puedo hacer contigo aquí. Tengo que ir a buscar a tu hermano». El rostro de Diego se endureció. «Mamá, no. Miguel nos abandonó. No ha dado señales de vida en 3 años. Por eso mismo. Es mi hijo, y si me voy a morir, necesito intentar traerlo de vuelta. Pero mamá, no sabemos ni dónde está. La última vez que supimos de él, estaba en Tijuana, metido en problemas». Esperanza sonrió con una mezcla de tristeza y determinación. «Entonces supongo que vamos a Tijuana». Capítulo 4. En busca del hijo perdido. El camino hacia la frontera del dolor. El autobús nocturno hacia Tijuana traqueteaba por la carretera mientras Esperanza miraba por la ventana las luces que pasaban como estrellas fugaces. Carmen dormía en el asiento de al lado, con la cabeza recostada en su hombro. Habían sido 36 horas de viaje, con escalas en varios pueblos polvorientos. Esperanza no podía dormir. Cada kilómetro que los acercaba a la frontera la llenaba de una mezcla de esperanza y terror. Miguel, su hijo menor, había sido siempre el rebelde, el que cuestionaba todo, el que se iba de casa sin avisar. Pero también había sido el más cariñoso, el que le llevaba flores silvestres cuando era niño, el que se quedaba despierto con ella cuando Eduardo estaba en el hospital. Todo cambió cuando Miguel cumplió 25 años. Una noche llegó a casa hablando de oportunidades en la frontera, de dinero fácil, de una vida mejor.
Esperanza supo inmediatamente que estaba mezclado en algo peligroso, pero cuando trató de detenerlo, él se fue sin despedirse. ¿En qué piensas?, murmuró Carmen, abriendo los ojos. En Miguel. ¿Crees que esté vivo? Por supuesto que sí. Ese niño siempre fue un sobreviviente. Carmen había conocido a Miguel de bebé, antes de la pelea entre las hermanas. Recordaba a un niño travieso pero dulce, que siempre estaba inventando historias fantásticas. ¿Sabes qué me duele más?, continuó Esperanza. Que se fue pensando que no lo entendía, que no lo apoyaba. Pero lo cierto es que tenía miedo. Miedo de que tomara las decisiones equivocadas, miedo de perderlo. Y lo perdiste de todas formas por tratar de protegerlo. Exactamente. Qué ironía, ¿no? Llegaron a Tijuana al amanecer. La ciudad los recibió con su caos característico, vendedores ambulantes, música que salía de todas las ventanas, el olor a comida callejera mezclado con el smog. Esperanza había traído solo una dirección, la de un bar llamado La Frontera, donde según el último rumor, Miguel había trabajado como mesero. El bar estaba cerrado a esa hora, pero encontraron a una mujer limpiando la entrada. ¿Conoce a Miguel Morales?, preguntó Esperanza. La mujer, de unos 40 años con el cabello teñido de rubio, los miró con desconfianza. ¿Quién pregunta? Soy su madre. La expresión de la mujer se suavizó inmediatamente. Ay, señora, usted es la mamá de Miguel. Él habla mucho de usted. ¿Dónde está? ¿Está bien? Está complicado. Miguel tuvo problemas hace unos meses. Nada grave, pero tuvo que irse del bar. Ahora vive en el albergue de la Iglesia San Juan. Ayuda con los migrantes que cruzan. Esperanza sintió una mezcla de alivio y preocupación. Al menos estaba vivo, al menos estaba ayudando a otros. El albergue de la Iglesia San Juan era un edificio modesto pero limpio, lleno de familias que esperaban su oportunidad de cruzar la frontera. En el patio, un hombre joven repartía desayunos a los niños. Esperanza lo reconoció inmediatamente, aunque estaba más delgado y tenía una barba que no le había visto antes. Miguel, susurró. Él levantó la vista y la cuchara se le cayó de la mano. Durante un segundo, fue como si el tiempo se detuviera. Luego, Miguel caminó hacia ella lentamente, como si no pudiera creer que fuera real. «Mamá, ¿qué haces aquí? Vine a buscarte. ¿Cómo me encontraste?» Una madre siempre encuentra a sus hijos. Se abrazaron en el patio polvoriento del albergue, rodeados de extraños que entendían perfectamente el milagro de un reencuentro. Carmen se mantuvo a distancia, permitiendo que madre e hijo tuvieran su momento. «Mamá, yo he hecho cosas terribles. Cosas de las que no estoy orgulloso. Todos hemos hecho cosas terribles, hijo. Lo importante es lo que haces después». Miguel la miró a los ojos por primera vez en 3 años. «¿Por qué viniste? ¿Por qué ahora?» Esperanza tomó una respiración profunda. «Porque tengo cáncer, Miguel. Y porque no quiero morir sin decirte cuánto te amo, sin decirte que lo siento por no haberte apoyado cuando decidiste irte». Miguel se desplomó en una silla de plástico. «¿Cáncer? ¿Qué tan grave?» «Grave. Pero no vine aquí a darte lástima. Vine a invitarte a algo. Estoy cumpliendo todos mis sueños postergados. Tengo una lista. ¿Quieres ayudarme?» Miguel miró a Carmen, que se acercó y le extendió la mano. «Hola, Miguel. Soy tu tía Carmen. Es un placer conocerte oficialmente». «Tía Carmen, ¿ustedes?» «Nos reconciliamos», explicó Esperanza. «Resulta que el cáncer tiene sus ventajas. Te ayuda a priorizar». Miguel sonrió por primera vez desde que llegaron. «¿Qué hay en esa lista?» Esperanza sacó el papel arrugado. Miguel leyó en silencio. «Aprender a tocar guitarra». «Mamá, yo tengo una guitarra. Podría enseñarte». «¿En serio?» «Claro. He tenido mucho tiempo para practicar». Miguel se levantó y regresó con una guitarra acústica gastada. «Mira, este es un acorde de do». Esperanza puso sus dedos donde Miguel le indicó. El sonido que salió fue terrible, pero para ella fue la música más hermosa del mundo. «¿Sabes qué más dice tu lista?», preguntó Miguel. «Perdonar a los enemigos».
Mamá, yo fui tu enemigo. Te fallé, te desobedecí, te rompí el corazón. ¿Puedes perdonarme? Hijo, no tengo nada que perdonarte, pero sí tengo algo que pedirte. ¿Qué cosa? Que me perdones a mí, por no haber confiado en ti, por no haberte apoyado cuando decidiste buscar tu propio camino. Miguel abrazó a su madre con fuerza. Ya está perdonado, mamá, pero no puedo irme contigo. No puedo dejar el albergue. Esta gente me necesita. Esperanza sintió una punzada de desilusión, pero también de orgullo. Su hijo había encontrado su propósito. Entonces nos quedamos aquí unos días. Quiero conocer tu trabajo. Quiero entender quién eres ahora. ¿En serio? En serio. Además, hay algo más en la lista que podemos hacer aquí. ¿Qué? Ayudar a alguien que lo necesite. Creo que acabamos de encontrar a mucha gente que necesita ayuda. Miguel sonrió y tomó la mano de su madre. Bienvenida a mi mundo, mamá. Espero que estés preparada para ensuciarte las manos. Por primera vez en semanas, Esperanza se sintió completamente en paz. Había encontrado a su hijo perdido, y había descubierto que ya no estaba perdido. Había encontrado su lugar en el mundo. Capítulo 5. Cartas al corazón. La sala de computadoras de la Biblioteca Pública de Tijuana estaba casi vacía. Esperanza se sentó frente a una máquina, con Carmen a su lado para ayudarla con la tecnología. Había decidido que era hora de escribir las cartas más importantes de su vida. ¿Estás segura de que quieres hacer esto aquí?, preguntó Carmen. ¿Podríamos esperar a llegar a casa? No. Aquí está bien. Rodeada de gente que busca conexión, que busca comunicarse con sus seres queridos. Es el lugar perfecto. Miguel había regresado al albergue después de prometerles que se reuniría con ellas para cenar. Los últimos 3 días en Tijuana habían sido reveladores. Esperanza había ayudado a servir comida, había escuchado historias de migrantes, había abrazado a niños que lloraban por sus padres. Pero también había observado a Miguel en su elemento, paciente, compasivo, convertido en el tipo de hombre que ella siempre había esperado que fuera. La primera carta era para Diego. Asterisco, mi querido Diego. Si estás leyendo esto, significa que ya no estoy contigo. Pero quiero que sepas que cada día que fui tu madre fue el mejor día de mi vida. Desde que eras pequeño, siempre fuiste mi protector, mi hijo responsable. Pero ahora necesito que entiendas algo. No tienes que cargar con todo el peso del mundo sobre tus hombros. Cuando tu papá murió, vi cómo trataste de llenar ese vacío, de ser el hombre de la casa. Pero, hijo, tú ya eras suficiente exactamente como eras. Te perdono por todas las veces que sentiste que no pudiste estar ahí para mí. Te perdono por irte a vivir a Guadalajara cuando yo quería que te quedaras cerca. Tomaste la decisión correcta, construiste una familia hermosa, y estoy orgullosa de ti. Pero ahora necesito pedirte algo. Perdónate a ti mismo. Perdónate por no haber sido perfecto. Perdónate por haber tenido que elegir entre tu familia y yo. Elige siempre a tu familia, Diego. Esa es la lección más importante que puedo dejarte. Te amo más de lo que las palabras pueden expresar. Tu mamá que siempre estará contigo. Asterisco. Esperanza se detuvo, llorando. Carmen le ofreció un pañuelo. Esto es más difícil de lo que pensé. ¿Quieres que regresemos mañana? No. Necesito hacer esto ahora. La segunda carta era para Miguel. Asterisco, mi querido Miguel. Hijo de mi corazón, rebelde de mi alma. Siempre supiste que tenías que forjar tu propio camino, incluso cuando ese camino me daba miedo. Te pido perdón por haber tratado de detenerte, por no haber confiado en que encontrarías tu lugar en el mundo. Verte trabajar en el albergue me llenó de un orgullo que no sabía que podía sentir. Encontraste tu propósito ayudando a otros, y eso es más valioso que cualquier carrera tradicional. Tu padre estaría orgulloso de ti, como yo lo estoy. Sé que crees que me fallaste, pero necesito que sepas la verdad, nunca me fallaste. Desafiaste mis ideas preconcebidas sobre lo que significaba tener éxito. Me enseñaste que el amor a veces significa dejar ir. Me enseñaste que la valentía no siempre se ve como yo esperaba. Mantén tu compasión, Miguel. Mantén tu rebeldía. Mantén tu corazón abierto. El mundo necesita personas como tú. Te amo exactamente como eres.
Tu mamá que aprendió a volar contigo. Asterisco. La tercera carta era para Carmen. Asterisco, mi querida hermana. ¿Cómo agradecer a alguien que regresó a tu vida justo cuando más la necesitabas? Estos días contigo me han devuelto una parte de mí que creí perdida para siempre. Recuperé a mi hermana, mi cómplice, mi mejor amiga. Lamento profundamente los años que perdimos por orgullo. Lamento que hayamos necesitado una enfermedad terminal para recordar lo que realmente importa. Pero también estoy agradecida por este tiempo que tenemos ahora. Quiero que sepas que no estoy preocupada por morir. Estoy preocupada por dejarte sola otra vez. Prométeme que no vas a encerrarte en tu trabajo. Prométeme que vas a seguir viviendo, que vas a encontrar el amor otra vez, que vas a ser feliz. Y cuando tengas días difíciles, recuerda nuestro viaje. Recuerda que nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo. Recuerda que el amor siempre encuentra una forma de regresar. Te amo, hermana de mi vida. Tu Esperanza. Asterisco. Cuando terminó la tercera carta, Esperanza se sintió agotada pero liberada. Carmen había permanecido en silencio. ¿Falta alguien?, preguntó Carmen suavemente. Sí, una más. La más difícil. La cuarta carta era para ella misma. Asterisco, querida Esperanza. Durante 52 años, fuiste dura contigo misma. Te exigiste perfección, te negaste placeres, postergaste sueños. Creíste que no merecías la felicidad hasta que todos los demás estuvieran bien. Pero ahora, al final, quiero que sepas que merecías amor. Merecías aventuras. Merecías perdón. Merecías la vida plena que siempre soñaste. Está bien que hayas tenido miedo. Está bien que hayas cometido errores. Está bien que no hayas sido la madre perfecta, la esposa perfecta, la hermana perfecta. Fuiste humana, y eso es suficiente. Gracias por darme permiso de vivir. Gracias por este último verano de esperanza. Con amor y compasión. La mujer que siempre fuiste por dentro. Asterisco. Esperanza guardó las cartas en su bolso. Algunas las entregaría en persona, otras las guardaría para después. Pero todas habían cumplido su propósito. Habían liberado las palabras que llevaba años guardando en el corazón. ¿Cómo te sientes?, preguntó Carmen. Ligera. Como si hubiera estado cargando rocas en el pecho y finalmente las hubiera dejado caer. ¿Qué sigue en la lista? Esperanza sacó el papel arrugado. Quedaban pocas cosas, pero una en particular llamó su atención: bailar bajo las estrellas. ¿Sabes qué? Creo que esta noche vamos a bailar. ¿Aquí en Tijuana? ¿Por qué no? Miguel conoce todos los lugares. Podemos pedirle que nos lleve a algún sitio con música. Carmen sonrió. Hace años que no bailo. Yo tampoco. Pero creo que es hora de recordar cómo se hace. Esa noche, los tres fueron a una pequeña cantina donde un viejo mariachi tocaba canciones de José Alfredo Jiménez. Esperanza bailó con Miguel, luego con Carmen, y finalmente sola, con los ojos cerrados, sintiendo la música en sus huesos. Los otros clientes las miraban con sonrisas, como si reconocieran en esa mujer que bailaba sola la valentía que todos llevamos dentro pero que pocos nos atrevemos a mostrar. Cuando la canción terminó, Esperanza se acercó a la mesa donde Carmen y Miguel la esperaban. ¿Sabes qué?, dijo, con las mejillas sonrosadas por el baile. Creo que estoy lista para el siguiente paso. ¿Cuál es?, preguntó Miguel. Ir a Guadalajara. Visitar la tumba de mamá. Cerrar el círculo. Carmen asintió, entendiendo la importancia de ese momento. Pero primero, continuó Esperanza, necesito preguntarte algo, Miguel. ¿Vas a venir con nosotras? Miguel miró hacia la puerta del bar, como si pudiera ver el albergue desde ahí. Mamá, no puedo. Esta gente. Lo sé, hijo. Y estoy orgullosa de ti por eso. Pero necesito que sepas que la puerta siempre está abierta. Siempre. ¿Me prometes que me vas a escribir? ¿Qué me vas a contar cómo va todo? Te prometo que mientras pueda escribir, te escribiré. Miguel abrazó a su madre, y Esperanza supo que este no era un adiós definitivo. Era un hasta luego cargado de amor y respeto mutuo. Al día siguiente, mientras esperaban el autobús que las llevaría de regreso al centro del país,
Esperanza sintió que algo había cambiado fundamentalmente en ella. Ya no era la misma mujer que había salido de la Ciudad de México semanas atrás. Había recuperado a su hermana, había encontrado a su hijo perdido, había aprendido a perdonar y a pedir perdón. Pero sobre todo, había aprendido que nunca es demasiado tarde para ser valiente. Capítulo 6. Regreso a las raíces. ¿Dónde descansan los recuerdos? El cementerio de Guadalajara estaba silencioso bajo el sol de la tarde. Esperanza y Carmen caminaban entre las tumbas con flores frescas en las manos. Habían llegado esa mañana, recordando historias de la infancia en cada curva del viaje. ¿Recuerdas dónde está?, preguntó Carmen. Sección B, fila 12. Nunca lo olvidé. La tumba de Mercedes Jiménez, su madre, estaba bien cuidada. Esperanza la había mantenido limpia durante años, aunque rara vez la visitaba. «Hola, mamá», murmuró, dejando las flores. «Te traje a Carmen». Carmen, conmovida, se quedó en silencio. Luego se arrodilló junto a su hermana. «Mamá, lamento no haber estado más contigo. Lamento haber priorizado mi carrera. Lamento las peleas con Esperanza. Nunca es tarde para decir lo que sentimos», dijo Esperanza, conteniendo las lágrimas. Durante una hora compartieron recuerdos, los vestidos iguales para la escuela, las tardes cocinando mole, la fortaleza de su madre tras la muerte de su esposo. El dolor se fue disolviendo entre risas y memorias. «Hay algo que nunca te dije», dijo Esperanza. «Cuando mamá estaba muriendo, me pidió que cuidara de ti. Dijo que eras la más sensible. ¿Por qué no me lo contaste? Porque temía que pensaras que te veía como una carga. Pero no era eso. Era amor». Carmen la abrazó, llorando. «Y yo que creía que me veías como una niña caprichosa. Siempre te admiré, Carmen. Solo tenía miedo de perderte». Al irse, notaron a una anciana en la tumba vecina. Cuidaba las flores con ternura. «¿Vienes seguido?», preguntó Esperanza. «Todos los días. Hace 5 años que murió mi Arturo. Aún le cuento cómo fue mi día». Y le responde: «Cuando el viento mueve las flores, cuando canta un pájaro». «Sí», me responde. Esperanza sonrió. «¿Cómo se llama?». «Soledad. Soledad Martínez. Aunque soledad es lo último que siento». Esperanza Morales. «¿Puedo preguntarle algo?». «Claro». «¿Cómo sigue adelante?». «Viviendo, hija. Y si sabe que le queda poco, viva el doble. Ame el doble. Ría el doble». De regreso al hotel, Esperanza sentía que no se había despedido de su madre, sino que había hecho las paces con su memoria y con Carmen. Pero algo seguía pesando en su pecho. «Hay una cosa más en mi lista», dijo. «Decir la verdad sobre Eduardo». «¿Sobre tu esposo?». Esperanza asintió. «Él tuvo una aventura cuando Diego tenía 15. Duró 6 meses. Yo lo supe, pero nunca lo confronté. Tenía miedo de quedarme sola. Fingí que no pasaba nada». «¿Lo perdonaste?». «Sí, pero nunca se lo dije. Creo que murió pensando que yo nunca lo perdoné. Y eso me duele». «¿Qué vas a hacer?». «Contárselo a Diego. No para destruir la imagen de su padre, sino para mostrarle que el amor real no es perfecto». Esperanza llamó a su hijo. «Diego, hay algo que debes saber sobre tu padre. Cometió errores, pero eligió quedarse. Yo lo perdoné. Quiero que entiendas que los matrimonios reales no son cuentos de hadas. Son decisiones. Trabajo. Perdón. ¿Por qué me cuentas esto ahora? Porque idealizas a tu padre. Y porque sé que tú y Ana están pasando por momentos difíciles. Quiero que luches. Que hables. Que no cometas los mismos errores. Mamá, gracias. Ana y yo estamos intentando. Te prometo que voy a hablar con ella». Esperanza colgó, sintiendo un alivio profundo. «¿Cómo te sientes?», preguntó Carmen. «Como si finalmente hubiera hecho las paces con mi pasado». «¿Y qué viene ahora?». Esperanza sacó su lista. Quedaban solo 2 cosas: escribir mi historia y encontrar la paz. «Creo que es hora de volver a casa. Tengo una historia que escribir». Pero justo entonces, el teléfono del hotel sonó.
Diego estaba al otro lado de la línea, su voz cargada de urgencia y esperanza. Mamá, el doctor llamó. Hay un nuevo tratamiento. Una posibilidad. ¿Puedes volver a casa? Esperanza lo miró en silencio. Luego sonrió. Vamos a casa, Carmen. Tal vez aún hay más capítulos por escribir. Capítulo 7. La decisión. Cuando la esperanza se vuelve elección. La sala de espera del Hospital General parecía más pequeña de lo que Esperanza recordaba. Estaba llena de su familia, Diego y Ana con los niños, Carmen, y para su sorpresa, Miguel, que había viajado desde Tijuana en cuanto supo de la posibilidad del tratamiento experimental. ¿Cómo supiste?, le preguntó Esperanza cuando lo vio entrar. Carmen me llamó. Dijo que la familia se necesitaba junta para esto. El doctor Hernández, un hombre joven con una sonrisa esperanzadora, había explicado el procedimiento, un tratamiento experimental que combinaba inmunoterapia con una nueva técnica que había mostrado resultados prometedores en casos similares. Pero también había sido claro sobre los riesgos. Señora Morales, debo ser honesto con usted. Este tratamiento es agresivo. Los efectos secundarios pueden ser severos. Y no hay garantías. En el mejor de los casos, podríamos extender su vida significativamente. En el peor, podríamos acortarla. ¿Cuáles son las probabilidades? 30% de éxito significativo. 40% de extensión moderada de la vida. 30% de que no funcione o empeore las cosas. Esperanza había pedido tiempo para pensarlo. Ahora, sentada en esa sala de espera, se daba cuenta de que esta era la decisión más importante de su vida. ¿Qué piensas, mamá?, preguntó Diego. Honestamente, no sé. Hace unas semanas, había hecho las paces con morir. Había encontrado la paz. Y ahora tienes que decidir si quieres seguir luchando, terminó Miguel. ¿Tú qué harías? Miguel reflexionó antes de responder. Mamá, en el albergue he visto a mucha gente enfrentar decisiones imposibles. Quedarse en sus países y morir de hambre, o arriesgar todo por una posibilidad de vida mejor. ¿Y sabes qué he aprendido? ¿Qué? Que no hay decisiones correctas o incorrectas. Solo hay decisiones que son correctas para ti, en ese momento, con la información que tienes. Carmen se acercó y se sentó junto a Esperanza. Hermana, puedo decirte lo que haría yo, pero no puedo decirte lo que debes hacer tú. ¿Qué harías tú? Yo lucharía, porque soy demasiado terca para rendirme. Pero tú ya has luchado. Has luchado por recuperar a tu familia, por cumplir tus sueños, por encontrar la paz. Si decides que ya luchaste suficiente, yo lo entiendo. Ana, que había estado callada, se levantó con Mateo en brazos. Esperanza, ¿puedo hablar contigo a solas? Se alejaron un poco del grupo. Ana tenía lágrimas en los ojos. Esperanza, sé que no me corresponde opinar, pero estos meses, verte vivir tu vida tan intensamente, me ha cambiado. Me ha hecho pensar en cómo estoy viviendo la mía. ¿Qué quieres decir? Diego y yo hemos estado teniendo problemas. Él te lo dijo, ¿verdad? Pero verte a ti, ver cómo aprovechas cada momento, me ha hecho darme cuenta de que no quiero desperdiciar mi vida en resentimientos. Quiero luchar por mi matrimonio. Quiero ser valiente como tú. Ana, no soy valiente. Tengo miedo todo el tiempo. Por eso eres valiente. Porque tienes miedo y aún así eliges vivir. Esperanza abrazó a su nuera. ¿Sabes qué? Tienes razón. Tengo miedo de este tratamiento. Tengo miedo de que no funcione. Tengo miedo de sufrir. Pero también tengo miedo de no intentarlo. ¿Qué va a hacer entonces? Esperanza regresó con su familia. Todos la miraron expectantes. He tomado una decisión. Voy a intentar el tratamiento. Diego sonrió aliviado. Mamá, esa es la decisión correcta. No, hijo. Es mi decisión. Que es diferente. Pero necesito que entiendan algo. Voy a intentar el tratamiento, pero no voy a dejar de vivir mientras tanto. Si estos son mis últimos meses, van a ser meses plenos. Van a ser meses de amor, de risas, de aventuras. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que voy a seguir tachando cosas de mi lista. Quiero decir que voy a escribir mi historia, que voy a enseñar a Sofía a tocar guitarra,
que voy a aprender a usar la computadora para hablar con Miguel por video. Quiero decir que voy a vivir, no solo sobrevivir. Carmen tomó su mano. ¿Qué necesitas de nosotros? Necesito que dejen de tratarme como si fuera de cristal. Necesito que me acompañen en las aventuras, no solo en las citas médicas. Necesito que me ayuden a vivir, no solo a no morir. Miguel se acercó. Mamá, tengo algo que decirte. He estado pensando en volver a la Ciudad de México. El albergue puede funcionar sin mí por un tiempo, y tú me necesitas. Miguel, no puedes abandonar tu trabajo por mí. No es abandono, es prioridad. Además, he estado pensando en abrir algo similar aquí. Hay muchos migrantes que llegan a la capital también. Diego intervino. Miguel tiene razón. Y yo también he estado pensando. Quiero mudar mi negocio aquí. Quiero que estemos juntos como familia. ¿Están seguros? No quiero que cambien sus vidas por mí. Mamá, dijo Diego, no estamos cambiando nuestras vidas por ti. Estamos cambiando nuestras vidas por nosotros. Por ser la familia que siempre quisimos ser. Esperanza sintió que el corazón se le llenaba de una alegría que no había experimentado en años. No solo había recuperado a su familia, sino que había descubierto que el amor podía ser más fuerte que el miedo. Entonces se está decidido. Voy a luchar. Vamos a luchar juntos. El doctor Hernández regresó con los papeles del consentimiento. ¿Ya decidió, señora Morales? Sí. Voy a intentar el tratamiento, pero con una condición. ¿Cuál? Que me permita seguir viviendo mientras me curan. Que me permita viajar, que me permita celebrar, que me permita ser feliz. Eso depende de cómo responda su cuerpo al tratamiento. Entonces voy a asegurarme de que mi cuerpo responda bien. Voy a darle todas las razones posibles para sanar. Esperanza firmó los papeles con mano firme. Sabía que estaba apostando todo a una posibilidad incierta, pero también sabía que por primera vez en su vida, estaba apostando por la vida, no contra la muerte. ¿Cuándo empezamos? Preguntó. La próxima semana. Pero antes, le recomiendo que descanse, que se prepare física y mentalmente. Doctor, ¿puedo preguntarle algo? Por supuesto. ¿Cuántos de sus pacientes tienen familias como la mía? El doctor sonrió. Muy pocos. Y esos son los que mejor responden al tratamiento. Cuando salieron del hospital, Esperanza sintió que el mundo se veía diferente. Los colores eran más brillantes, los sonidos más nítidos. Había elegido luchar, y esa elección la había transformado. ¿Sabes qué? Le dijo a Carmen. Creo que acabo de tachar otra cosa de mi lista. ¿Cuál? Encontrar la paz. Porque la paz no es la ausencia de lucha. La paz es saber que estás luchando por las razones correctas. Carmen la abrazó. Hermana, creo que este es solo el comienzo. ¿El comienzo de qué? De la mejor parte de tu vida. Y por primera vez en meses, Esperanza creyó que era posible. Capítulo 8. El nuevo amanecer. Donde cada día es un regalo. 6 meses después, Esperanza se despertó en su cama con el sonido de la risa de sus nietos llenando el apartamento. El tratamiento había sido brutal durante las primeras semanas, pero su cuerpo había respondido mejor de lo esperado. Los últimos estudios mostraban que el tumor había disminuido significativamente. Se levantó despacio, como había aprendido a hacer desde que empezó la quimioterapia, y se dirigió a la cocina. Miguel ya estaba ahí, preparando el desayuno para todos. Había mantenido su palabra y había regresado a la Ciudad de México, donde había abierto un centro de apoyo para migrantes en la colonia Roma. Buenos días, mamá. ¿Cómo te sientes? Como si tuvieras 100 años y 18 al mismo tiempo, respondió Esperanza con una sonrisa. Carmen entró a la cocina, ya vestida para el trabajo. Había tomado un horario más flexible para pasar más tiempo con su hermana. ¿Lista para el gran día? ¿Cómo no voy a estar lista? He estado esperando este momento durante meses. Ese día era especial. Después de meses de escribir a mano, Esperanza iba a presentar su libro, El último verano de Esperanza, Cartas a la vida. Era una colección de reflexiones sobre la enfermedad, la familia, el perdón y el amor que había escrito durante su tratamiento. La idea había surgido cuando Miguel le sugirió que compartiera su experiencia con otros pacientes.
Lo que comenzó como cartas personales se había convertido en un libro que ya había ayudado a docenas de personas que enfrentaban diagnósticos similares. Diego llegó temprano con Ana y los niños. Su matrimonio había florecido después de que decidieran seguir el ejemplo de Esperanza y hablar abiertamente sobre sus problemas. Habían incluso comenzado a planear un viaje familiar a Europa, algo que habían soñado pero nunca se habían atrevido a hacer. «Abuela, ¿es verdad que tu libro va a estar en las librerías?», preguntó Sofía, que ahora tenía 9 años y ya sabía tocar 3 canciones en la guitarra que Miguel le había regalado. «Sí, mi amor. Y cuando seas mayor, vas a poder leerlo y recordar este tiempo que pasamos juntos. ¿Vas a escribir otro libro? Tal vez. Depende de qué más tenga que contar». Mateo, que ahora tenía 6 años, se acercó corriendo. «Abuela, ¿ya no te vas a morir?». La pregunta directa del niño hizo que todos se quedaran callados. Esperanza se arrodilló para estar a su altura. «Mateo, todos nos vamos a morir algún día. Pero la diferencia es que ahora tengo más tiempo para estar contigo, para verte crecer, para enseñarte cosas importantes». «¿Qué cosas importantes?». «Como que la vida es un regalo. Como que la familia es lo más importante. Como que nunca es demasiado tarde para ser valiente». La presentación del libro fue en una pequeña librería independiente en la colonia Roma. Esperanza había insistido en que fuera ahí porque quería que el evento fuera íntimo, personal. Llegaron familiares, amigos del hospital, gente que había conocido durante su viaje y varias personas que habían leído copias adelantadas del libro. Para sorpresa de todos, también llegó Soledad, la anciana que habían conocido en el cementerio de Guadalajara. «¿Cómo supiste?», preguntó Esperanza, abrazándola. «Carmen me llamó. Dijo que había una celebración de la vida, y yo nunca me pierdo esas». «¿Viajaste desde Guadalajara solo para esto?». «Mija, cuando alguien escribe un libro sobre cómo vivir después de un diagnóstico terminal, una tiene que estar presente. Además, quería conocer a la mujer que aprendió a bailar bajo las estrellas». Cuando llegó el momento de hablar, Esperanza se paró frente al pequeño grupo. Llevaba un vestido azul que Carmen le había regalado, y su cabello, que había comenzado a crecer de nuevo después de la quimioterapia, estaba peinado con una flor que Miguel le había puesto. «Hace un año», comenzó, «un doctor me dijo que tenía 6 meses de vida. Hoy estoy aquí, no porque haya vencido al cáncer, sino porque aprendí que vencer no siempre significa ganar. A veces significa cambiar las reglas del juego». La audiencia escuchaba atentamente. «Escribí este libro porque quería documentar lo que aprendí en lo que pensé que sería mi último verano. Aprendí que nunca es demasiado tarde para cumplir sueños. Aprendí que el perdón es un regalo que nos damos a nosotros mismos. Aprendí que la familia no es solo la gente que nace contigo, sino la gente que elige quedarse contigo». Esperanza miró a Miguel, quien sostenía una copia del libro. «Aprendí que los hijos perdidos se pueden encontrar. Aprendí que las hermanas pueden redescubrir el amor después de años de silencio. Aprendí que los matrimonios pueden sanar cuando la gente decide ser valiente». Su voz se quebró un poco. «Pero sobre todo, aprendí que la esperanza no es creer que todo va a salir bien. La esperanza es decidir que sin importar lo que pase, vas a encontrar una manera de que valga la pena». Después de la presentación, una mujer joven se acercó a Esperanza. Tenía la cabeza cubierta con una bufanda colorida. «Señora Morales, me llamo Patricia. Tengo cáncer de mama. Acabo de leer su libro y quería preguntarle algo». «Por supuesto, dime. ¿Cómo supo que valía la pena luchar?». Esperanza sonrió. «No lo supe. Pero decidí que si iba a estar aquí, iba a estar completamente aquí. Y resulta que estar completamente presente es la mejor manera de descubrir por qué vale la pena estar vivo». «¿Tiene una lista de sueños?». «Tengo una nueva lista. Más larga que la anterior. Porque resulta que cumplir sueños no te agota, te inspira a soñar más». «¿Puedo preguntarle qué hay en esa nueva lista?». «Conocer a mis bisnietos. Enseñar a Miguel a manejar su centro de apoyo. Viajar a Europa con Diego y Ana. Aprender a usar una computadora para hacer videollamadas con la gente que amo. Escribir más libros. Plantar un jardín. Aprender a pintar». Patricia sonrió. «Esa es una lista muy larga». «Sí, pero tengo tiempo. Y si no tengo tiempo, tengo intensidad. Una de las dos funciona».
Esa noche, cuando todos habían ido, Esperanza se sentó en su balcón con Carmen y Miguel. La ciudad se extendía ante ellos, llena de luces y vida. ¿Sabes qué es lo más extraño de todo esto?, dijo Esperanza. ¿Qué?, preguntó Carmen. Que el cáncer fue lo mejor que me pasó. Miguel la miró sorprendido. ¿Cómo puedes decir eso? Porque me obligó a vivir. Me obligó a priorizar. Me obligó a ser valiente. Me devolvió a mi familia, me enseñó a perdonar, me mostró que tenía una historia que contar. ¿Ya no tienes miedo? Claro que tengo miedo. Tengo miedo de que regrese el cáncer. Tengo miedo de dejarlos. Tengo miedo de que no me alcance el tiempo para hacer todo lo que quiero hacer. Claro que tengo medo. Tengo medo de que regrese o cáncer. Tengo medo de deixalos. Tengo medo de que não me alcance o tempo para fazer tudo o que quero fazer. Mas também tenho. Esperanza fez uma pausa e olhou para o céu noturno, onde as estrelas brilhavam como promessas. Tenho amor. Tenho fé. Tenho todos voces. E isso é mais do que suficiente para continuar. Carmen, sentada ao seu lado, segurou sua mão com firmeza. Miguel encostou a cabeça no ombro da mãe. Nenhuma palavra era necessária naquele momento. Apenas o som distante da cidade, a brisa leve e a presença mútua preenchiam o silêncio. Mamá, disse Miguel, rompendo a quietude, você acha que ainda tem algo que não conseguiu fazer? Esperanza riu levemente. A vida sempre vai deixar algo por fazer. E isso é bom. Significa que ainda temos para onde ir. Mas hoje me sinto completa. Na manhã seguinte, Esperanza acordou cedo. Vestiu-se com calma e foi até a varanda. Pegou o caderno novo, presente de Ana, e começou a escrever sua nova lista. Não a de coisas pendentes, mas a de coisas vividas. Reencontrar mina Irma. Ouvir o Sam da mina neta tocando guitarra. Ver meu filho perdido sorrir de novo. Dancar sob as estrelas. Escrever mina história. Escoler viver. Inspirar alguém. Fechou o caderno como sorriso sereno. Naquele dia, Esperanza não pensava na morte, nem mesmo na doença. Pensava apenas na próxima aula de pintura que faria com Carmen, no jardim que começaria a plantar na semana seguinte, e na história que contaria a seus bisnetos algum dia, uma história de coragem, perdão e amor. Porque, no fim, el último verano de Esperanza não tinha sido seu fim. Tinha sido seu recomeço.